Buenos días a todos y bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Carlos Herrera y estoy acompañado por Daniel Rodríguez. Nosotros hablaremos sobre el artículo titulado La insurgencia armada, raíces y perspectivas, el cual ha sido compilado en el libro Pasado y presente de la violencia en Colombia, escrito por el autor Eduardo Pizarro León Gómez. Eduardo Pizarro León Gómez es un sociólogo, catedrático, periodista, escritor y estudioso del conflicto armado interno en Colombia. Tiene una especialización en ciencia política en la Universidad de los Andes, magíster en estudios internacionales del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo y doctor en ciencia política del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de París. Pizarro está ligado al movimiento de izquierda al ser familiar de Carlos y Hernando Pizarro, dos militantes de movimientos insurgentes en Colombia, los dos en FARC y solamente Carlos en el movimiento 19 de abril o M-19. Dedicó su vida al análisis de la violencia política colombiana, así como de los partidos políticos y el comportamiento electoral del país. Para finales de la década de los 80, cuando Pizarro escribió este artículo, en Colombia se vivía una fuerte crisis política e incremento de la violencia. En la sociedad se sentía un ambiente de fracaso institucional. No se sentían representados por el gobierno, pues consideraban que éste no atendía a los problemas sociales y económicos de la población. La percepción entre los colombianos era la falta de oportunidades, la inequidad en la distribución y la tenencia de la tierra y la desigualdad en la distribución de la riqueza. Además, había una fuerte influencia de ideologías marxistas y de los movimientos revolucionarios post-revolución cubana. Pizarro explica que el movimiento guerrillero en Colombia tiene una particularidad. Nacen como respuesta a la violencia bipartidista a finales de los años 40, como núcleos de autodefensa campesina en su mayoría liberales, y algunos reductos comunistas en el sur del Tolima. Estos movimientos tuvieron una desmovilización durante la pacificación de Rojas Pinilla, pero se reactivaron con la ocupación militar en Villarrica, Tolima. Durante la década de 1960, el país enfrentaba problemas como la inequidad social, la exclusión política y la falta de oportunidades económicas. En este contexto, se formaron grupos guerrilleros con el objetivo de luchar por la justicia social, la igualdad y la reforma agraria. Los dos grupos más prominentes durante esta etapa fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, aunque también surgieron otros grupos más pequeños con participación obrera y estudiantil. La ausencia de un polo popular organizado llevó a que los movimientos políticos alternativos no tuvieran canales de participación, llevando a una sustitución de estos por un movimiento armado y militar mejor establecido. En la década de 1970, las FARC y el ELN comenzaron a consolidarse en regiones montañosas y selváticas, estableciendo estructuras militares y políticas más organizadas. La financiación a través del narcotráfico permitió que las guerrillas expandieran sus operaciones y aumentaran su capacidad de resistencia, pero llevó a la criminalización de estos movimientos. La respuesta del gobierno colombiano a estas insurgencias fue en gran medida militar, lo que llevó a una escalada del conflicto. Se formaron grupos paramilitares con el apoyo de terratenientes y sectores conservadores para enfrentar a las guerrillas. La lucha entre estos grupos armados dejó una marca de violencia en todo el país, dejando una alta cifra de víctimas civiles y desplazados. La segunda etapa comprende los años entre 1973 y 1980 y retrata la crisis y división que experimentaron los movimientos guerrilleros durante este periodo. Para inicios de los 70 se empiezan a conformar movimientos sociales y grupos políticos socialistas, lo que hacía menos atractivo el vincularse a los movimientos guerrilleros. Además, hay una fuerte operación militar con un gran éxito, lo que, por ejemplo, llevó a través de la operación Anorí a la casi extinción del grupo ELN. Sumado a esto,
dentro de los mismos movimientos insurgentes había una multiplicidad de pensamientos, lo que llevaba a eventualmente choques entre los mismos integrantes respecto de temas mediáticos. Para esta época también es importante destacar que surge el M-19. Si bien tendría poco protagonismo durante la primera década de su conformación, el M-19 jugaría un papel muy importante para la conformación de los movimientos denominados de segunda generación y la recuperación de la insurgencia armada en la década siguiente. Para los años 1980 y 1989, que es la tercera época de análisis del artículo, se titula Recomposición y auge, puesto que los movimientos guerrilleros en este periodo de tiempo fue su florecer, tuvieron un fortalecimiento de su aparato militar y aumentaron significativamente el número de integrantes y su capacidad de operar. El M-19 ganó un importante protagonismo y simpatía por parte de la gente, puesto que el gobierno de Turbay Ayala ejerció una fuerte presión militar hacia los detractores, limitando el campo de acción de la oposición. Y también es importante destacar que en este periodo de tiempo el presidente Belisario Betancur entendió que para poder lograr un proceso de paz, este tenía que ir de la mano de la apertura democrática, puesto que este era un sentir de la población de lograr mayor participación y mayor pluralidad política. Las causas y las consecuencias del surgimiento y proceso de insurgencia en Colombia nos plantean varios debates alrededor del ordenamiento urbano regional. Reformas agrarias y descentralización. Hay inconformidad por la distribución de tierras y los recursos en zonas rurales, y el impacto de esto para el desarrollo de áreas urbanas y rurales. El desplazamiento forzado ha llevado a la concentración de personas en áreas urbanas, conllevando retos en la integración de los desplazados y en la adaptación de la infraestructura urbana, causando así un desarrollo urbano forzado. La toma del control de ciudades por grupos subversivos llevó a cambios en la administración, causando cambios también en dinámicas de desarrollo económico y social. Negociaciones de paz y reconstrucción. Dentro de los retos para el ordenamiento urbano regional está la reintegración de excombatientes y reconstrucción de áreas afectadas por el conflicto. Finalmente está la participación ciudadana y la planificación inclusiva. Se debe incluir a la ciudadanía junto con el respeto hacia las costumbres autóctonas y dinámicas sociales en el proceso de planeación urbana y regional. Sigue teniendo vigencia el planteamiento de Pizarro en este artículo de la necesidad de comprender la complejidad del conflicto armado en Colombia, pues este cobija componentes sociales, económicos, urbanos, históricos, ideológicos, y por ende la formulación de una posible salida definitiva a la confrontación bélica debe ser holística y entender todas las demandas de todos los actores involucrados y así poder pensar en la pacificación del territorio. Desde el ámbito del ordenamiento del territorio es importante analizar el fenómeno que tuvo el conflicto armado dentro de la planificación de las ciudades, puesto que durante las épocas de confrontaciones bélicas fueron millones las personas que tuvieron que salir del campo y llegaron a las ciudades demandando claramente soluciones de vivienda, demandando el acceso a salud, el acceso a servicios básicos como la educación, la recreación, y las ciudades debieron atender estas necesidades. Un tema que es interesante debatir y que lo toca el documento es el papel que jugó el Frente Nacional dentro de la conformación de los grupos guerrilleros,
puesto que este, si bien logró frenar un poco la violencia que vivía el país, limitó el actuar y la participación política a apenas los dos partidos tradicionales, lo que exacerbó la inconformidad de la población respecto a la posibilidad de la participación de movimientos sociales y políticos con visiones distintas. Concluimos así con la presentación. Muchas gracias por su atención a todos ustedes.